Hola, soy Sergio Barrejón. Os doy la bienvenida a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Una familia española viaja a Finlandia para celebrar la Navidad con unos parientes, un matrimonio de española y finés que tienen una hija. Al llegar allí, el hijo de los españoles recibe una sorprendente revelación de su prima finesa: Papá Noel no existe. A partir de ahí, y durante una tensa Nochebuena, estalla entre ambos matrimonios un choque cultural que demuestra que a veces las pequeñas mentiras pueden salvar las fiestas y la familia. Es la sinopsis de Laponia, la última película dirigida por David Serrano, que llegó a los cines españoles el pasado 1 de abril. Producida por Mediapro, Laponia es una fiel adaptación de la función teatral del mismo título, tan fiel como que la firman los autores de la función original, los dramaturgos catalanes Cristina Clemente y Marc Angelet. Con ellos se reúne Emilio Martínez Borso en las oficinas de Dama en Barcelona. Pero antes de escuchar esta entrevista vamos a conocer a una de las ponentes del próximo encuentro de guionistas de Logroño, que como sabéis se celebrará del 28 al 30 de mayo. Ella es Inés París. Para quien no te conozca, ¿quién es Inés París? Inés París es una guionista, yo diría que es en primer lugar guionista y directora. Escribo y dirijo, lo hago tanto para el cine como para la televisión. Hago películas y series y doy clases también, ¿no? Y luego diría que me caracteriza, por un lado, haber estado muy implicada en el asociacionismo de la profesión y en la gestión cultural, que fui una de las fundadoras y la primera presidenta de CIMA durante 6 años, y que en la actualidad soy vicepresidenta de la Sociedad General de Autores y Editores por el Colegio Audiovisual. O sea que siempre estoy metida en fregados que además pues nos defiendan, ¿no? y procuren que tengamos una mejor posición en nuestra sociedad. Uno de estos fregados en los que te has metido es el encuentro de guionistas de Logroño, donde vas a estar presente. ¿Nos puedes contar cómo se titula la charla que vas a dar en el encuentro? Pues se titula Algo en un día de verano, que es una de las posibles traducciones del inicio de un poema de Emily Dickinson. ¿Y qué Ah, nos puedes adelantar sobre esta charla sin hacer demasiado spoiler? yo creo que se puede hacer spoiler, ¿no? ¿O no? Sergio, aquí sí que te hago un poco la pregunta. Este es un podcast de guionistas, creo que podemos comernos un spoiler sin ningún tipo de problema. Claro, yo creo que a la gente también eso le puede interesar. Bueno, mi ponencia, en primer lugar, anuncia y presenta un curso que vamos a dar desde la SGAE en colaboración con la Real Academia de la Lengua y con la ECAM de Madrid, con la Escuela de Cine. Y este es un curso que se dirige a guionistas que quieran colaborar y asistir, digamos, a las ponencias de una serie de grandes escritores de la Real Academia de la Lengua. O sea, es un curso en el que van a participar Javier Cercas, o Mayorga, o Soledad Puertolas, o Clara Sánchez. Y puede que alguna otra, también algún otro añadido. Y Manolo Gutiérrez Aragón, que además es coordinador del curso conmigo. Entonces, la intención, digamos, de estas ponencias que vamos a hacer y de este curso y de lo que yo aquí voy a presentar es que los guionistas tengan acceso a otro tipo de escrituras. O sea, conocer cómo trabajan sus compañeros, creadores de historias, pero que no se dedican específicamente al audiovisual. Y yo creo que esto es especialmente interesante. De esto va a tratar mi ponencia acompañando el anuncio del curso, de todas aquellas características que hoy en día tiene nuestra profesión, que tienen que ver un poco con una cierta disolución de las formas más tradicionales, ¿no? De escritura de guiones. Entonces, todo aquello que las ha abierto, que las ha transformado, ¿no? Que hoy en día, entre la multiplicidad de formatos o el tipo de espectador activo, ¿no? Que asiste al mundo audiovisual, que también en una posición mucho más creadora que antes, pues creo que también hace falta otro tipo de historias y de autorías, ¿no? Y creo que en eso es muy interesante, pues que reflexionemos sobre nuestro propio trabajo, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras historias sean significativas, ¿no? No caigan en el saco, digamos, del olvido, que también es lo que a nosotros nos mantiene en la profesión.
Y luego he encontrado un texto muy significativo y interesante de Italo Calvino, que es un texto inacabado que él escribió para Harvard eh, a finales de los años 80 y que se llamaba Seis propuestas para un nuevo milenio. Esta idea de usar un texto inacabado de Calvino, ¿no? Igual que titular esta ponencia con un verso, con el inicio de un verso, que promete cualquier cosa, pero que no sabemos tampoco dónde va a ir, creo que es una de las características de lo que yo quiero contar, ¿no? Es decir, vamos a aproximarnos a nuestro trabajo desde otras perspectivas, perspectivas más abiertas y rupturistas y que nos permitan pues una reflexión, mirar desde fuera y encontrar otros caminos. Suena súper interesante y además me parece un enfoque muy original, así que me quedo con muchísimas ganas de escuchar la charla completa. Muchas gracias por atender a la llamada de exigencias del guión y nos vemos en Logroño. Nada, un gusto, Sergio, un gusto. Y ahora sí, vamos a escuchar la entrevista que Emilio Martínez Borso grabó en las oficinas de Dama en Barcelona con Cristina Clemente y Marc Angelet, guionistas de Laponia. En un momento de la película, el personaje de Olavi suelta una puya, una de las pullas que suelta, que es vivís y crecéis en un país de engaño y mentira. ¿Laponia pretende ser una radiografía de nuestro país y de nuestra sociedad vista a través de un extranjero? De entrada no. De entrada yo creo que era más un choque sobre diferentes maneras de educar, ¿no? a nuestros hijos, y es verdad que a partir de ahí obviamente se generaba un choque cultural de algún modo entre el personaje de Olavi, ¿no? Que encarna un poco esta filosofía más nórdica sobre la educación, pero que al mismo tiempo obviamente la educación pues se extiende a lo que es toda la sociedad en ese sentido. Pero sí que es verdad que hablábamos muchas veces pues un poco del concepto de la picaresca, un poco del concepto, ¿no? de que estamos en puntos muy distintos, ¿no? Seguramente, y además a nivel de comedia pues los extremos funcionan siempre. Yo creo que también, no sé si más consciente o inconscientemente, había algo también de... A nosotros nos gusta ser autocríticos, pero creo que la película y la obra de teatro es autocrítica con estas cosas, pero también nos autohalagamos un poco, ¿no? Porque también hay todo el tema de nosotros exteriorizamos los sentimientos, ¿no? O sea que también hay cosas de pro más nosotros, ¿no? Sí, sí. No, pero no había una tesis inicial de decir vamos a hacer un retrato de... No, porque además somos un poco como de dar lecciones, ¿no? Poco. Sí, nos fue saliendo un poco así. Es que a mí, viendo la peli, me daba la sensación, a medida que la iba viendo, que tras todo el proceso que van teniendo los personajes y esa comedia que se va transformando en drama, lo que hay es como un pozo como muy oscuro hacia nosotros, que es como muy pesimista, porque al final que somos todos una banda de, no sé si te voy a decir de cretinos, pero un poco es eso. Yo no lo veo tanto. Para mí sí que hay un punto de esperanza, ¿no? Es decir, en el fondo sí que la idea un poco era poner sobre la mesa, ¿no? un pequeño dilema que destapase muchas contradicciones en los personajes. En ese sentido, contradicciones en todos, porque en el fondo hay 4 puntos de vista, y puntos de vista a veces convergentes, a veces divergentes en ese sentido. Pero que es verdad que sí que hay una ida de la comedia hacia un poco más el drama, ¿no? Porque, bueno, cuando se empiezan a destapar pues ciertas verdades, pues es inevitable que los personajes empiecen a ir más hacia ese drama. Pero no sé, yo creo que es una obra positiva. Me gusta pensar en ese término con Laponia. Bueno, y yo también pienso que la picaresca no es necesariamente negativa y oscura. Es decir, es verdad que nosotros hablábamos y nos reíamos diciendo, sí, aquí alguien estafa a la seguridad social y lo dice en una cena como un héroe, ¿no? Y en otros países hostia, lo llevarían, o sea, lo harían un poco y, ¿no? Que hay sitios que ni en el metro te controlan para entrar y todo el mundo paga. Y que pero aún vamos así como turistas pensamos, hola, me culo, claro, no nos vigilan, ¿no? Es el primer punto que tenemos ahí, ¿no? A mí me ha pasado. Pero también en algunos momentos no me parece mal estafar al Estado si crees que el Estado
te estás tapando a ti. No, totalmente, la picaresca no es mala, pero es que hay un punto que no dejáis viva ni a la Navidad, ¿sabes? Que arrasáis con todo. Pero en realidad nosotros somos muy pro Navidad y la protagonista es capaz de matar por celebrar la Navidad. Entonces aquí hay algo para mí también positivo, también igual del carácter más de aquí, siempre generalizando, evidentemente hay de todo en todas partes, que es el disfrutar, porque también tenemos esto en relación a otros, ¿no? O sea, nos gusta disfrutar y en el fondo vivimos por el placer, ¿no? Creo que también hay una defensa de esto, o sea, queremos vivir la vida y eso está bien. En ese sentido, que soy más catalana igual y un poco más de, no, tengo que trabajar y no sé qué. Hostia, cuando me voy en según qué sitios donde al salir del trabajo se van todos a hacer una cerveza, pienso, hostia, aquí no lo hacemos. Es cierto. Y creo que es guay, es que en el fondo, o sea, ¿no? Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Y yo esto, por ejemplo, lo tengo mal colocado. Sí, ahí los catalanes somos un poco nórdicos. Un poco nórdicos, sí. En lo malo, yo creo, sí, total. Laponia, bueno, se basa o... Perdón, esto sí. es una generalización, por favor. De repente me encuentro diciendo los catalanes y me digo, ay, en menudo jardín me voy a meter yo ahora. A ver, no, es muy desencaminado, ¿eh? Es decir, yo como catalán que soy también lo veo. Sí, también lo siento, sí. total. Es verdad, aquí somos como... Nos cuesta más, somos un poquito más cerrados, tenemos más cuadriculado, pues lo que decía Cristina, de repente acabamos de currar y nos vamos a casa, ¿sabes? No tenemos esta sociabilidad que tienen otras comunidades. Y en Latinoamérica, por ejemplo, me contaba un amigo que hacen asados entre semana. O sea, para mí es impensable un martes a las 6 de la tarde invitar a mis amigos a tomar algo a casa, ¿no? Que también hay el tema de las casas, de abrir más las casas, ¿no? Aquí somos mucho de tomar el café fuera, ¿no? Y también tiene algo de esto, de más... Y como por horas, ¿no? Te quedas para tomar un café y es de 6 a 7. Exacto. Total. No dices vamos a fluir y si estamos hasta las 4 de la mañana, Estamos. pues ¿por qué no? No, Total. claro. Sí, en eso es verdad, por ejemplo, que estos últimos años con Chris hemos trabajado bastante en Madrid. No sé si a ti te pasa, pero que es verdad que nos encanta Madrid un poco, porque también es verdad que, claro, es un pequeño oasis, ¿no? De algún modo. Porque, Bueno, también ahí estamos sin hijos, claro, sin obligaciones hijos, familiares. Claro, con lo cual de repente es, guau, salimos, venga, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar unas copas y pienso... Bueno, un poco... No lo hago. Yo os lo decía porque yo a medida que iba viendo la peli... Iba como viendo cosas y decía, hostia, esto me parece como mucho más familiar de lo que... ¿sabes? Mucho más cercano de lo que parece, ¿sabes? Entonces, bueno, eso, Laponia es... el origen es una obra de teatro de 2019, si no me equivoco. Sí. ¿Y cómo se convierte esa obra de teatro en una película? Y sobre todo, ¿cómo veis vosotros esa transición? O sea, ¿alguna vez os imaginasteis o era la intención que esa obra se convirtiera en una película? La intención no, para nada. De hecho, es muy teatral, ¿no? Sí, es una obra además que nació en un teatro no muy grande de Barcelona, en el Club Capitol, que ahora está cerrado, en una sala media. Era un proyecto, tampoco salía como un proyecto muy grande, ¿no? Tampoco hiper alternativo, pero era una cosa pequeña que nos ha ido como creciendo poco a poco, casi como sin darnos cuenta, y en ese sentido muy mágico, porque después de Barcelona ya nos la pidieron en Madrid. Madrid además fue muy bien y estuvo 3 años en cartel. Y lo de la película casi es como un poco la guinda del pastel, ¿no? Sí, porque aparte de eso, pues se ha estrenado por 15 países y aún se está estrenando. Ahora mismo está pues en Italia, está en Grecia, está que es en Perú. O sea, de repente han pasado como cosas como muy extrañas y muy divertidas con esta obra. Perdón, ¿en los países nórdicos ha llegado? No. Eso nos preguntaban el otro día, no. Y de hecho con Chris nos discutíamos, pero no teníamos claro si queríamos que llegase o no. Es decir, porque es lo que decía, bueno, Chris, ¿no? Esta cosa un poco que en países con cierto complejo, de alguna manera, la obra se recibe súper bien. Porque... Claro, en Grecia y en Buenos Aires ha funcionado como... En Grecia, de hecho, todavía está en cartel y revientan la taquilla, sí. Pero una cosa... Claro, tiene algo más parecido a España, ¿no? Muy mediterráneo. Sí, y en países de Latinoamérica también, porque también son países con cierto... se llama la palabra, pero con cierto complejo, ¿no? Y entonces, pues en Argentina un montaje que tuvo como un mogollón de premios y de todo, y se ha estrenado mucho allí. En cambio, por ejemplo, nos cuesta que se estrene en Alemania, ¿no? Porque Alemania, ¿dónde está Susuri? Porque nosotros la obra, cuando va a un país, la adaptan a ese país. A ese país, claro. Claro, es la gracia. Y en Alemania, por ejemplo, está costando, que además Alemania es un país con mucha producción teatral. Sería como fácil que se hiciera, aunque fuera un montaje pequeño.
Y cuesta. Y de hecho hablábamos de esto con Marc, que yo le decía, yo sí la veo en los países nórdicos, porque en realidad lo importante es como que te puedas reír de tú mismo y ellos podrían reírse de la otra parte. Efectivamente. Pero bueno, el Marc no lo veía tan claro. Yo hoy me preguntaba hasta qué punto no profundizar. Es decir, claro, los personajes que son de aquí, los catalanes o españoles, los conocemos perfectamente, es un poco nuestra idiosincrasia y aún así hay cierta adaptación. Para mí no es el mismo montaje ni espíritu, incluso diré, el catalán que el castellano. O sea, yo creo que realmente hay diferencias, es decir, en ese sentido. Pero de cara a los países nórdicos, es verdad, tengo un poco la sensación que nuestro jardín que controlamos es ¿no? los catalanes, los castellanos, pero el nórdico, no sé hasta qué punto se generó cierto. Sí, lo hicimos un poco igual desde el cliché, top, sí, exacto, ¿no? Y desde investigando, etcétera, ¿no? Pero es verdad que hay otra óptica en ese sentido. Pero también te diré que mucha gente que habían ido varios finlandeses a Madrid y decían, está súper bien retratado y tal. Tampoco sabemos si son finlandeses muy afincados aquí, pero lo decían. O sea que en Nochebuena a lo mejor no se come sopa de guisantes ahí, ¿no? No, esto sí que nos documentamos, sí, ¿eh? Sí, esto estuvimos buscando platos y cosas. Sí. Estuvimos ahí mirando, porque nos parecía muy divertido realmente coger una obra y situarla, ¿no? Lejos, ¿no? En el espacio, pues bueno, en Laponia, obviamente, que lleva el título. En ese sentido. Y entonces, con la obra, cuando va teniendo éxito, ¿cómo es ese traslado? ¿Cómo surge la adaptación, el proyecto de adaptar la obra a cine? Pues de manera muy fácil. Javier Menéndez viene, el responsable de MediaPro, con el equipo también de MediaPro. Bueno, nos contó una historia muy bonita, que es que fue su equipo fue a ver a la obra y fueron todos en masa a decirle tienes que hacer la película de esto, que nos pareció bonito que hubiesen sido los trabajadores y compañeros los que se enamoraron de la historia. Y entonces creo que él la fue a ver y nos hizo la propuesta. Sí. Así de fácil, ¿eh? Muy fácil. Sí, muy fácil. Es decir, cuesta que pasen estas cosas, ¿no? Y de repente, o sea, con Laponia ha pasado una cosa que es muy mágica, que ha sido fácil. Y eso realmente es difícil, porque es decir, como guionistas o como dramaturgos, escribir un éxito, y cuando digo éxito quiero decir una obra pues que pueda estar en cartel, que se pueda ver internacionalmente, es muy difícil. Y muchas veces pues uno lo intenta y de repente pues lo hicimos con Laponia, siendo incluso poco conscientes de lo que... Y luchándolo muy poco. O sea, es como lo de la peli. Nosotros no habíamos mandado guión a ninguna productora. No. O sea, no es que estuviéramos moviendo ¿no? Que es lo que pasa normalmente, claro. ¿No? Picas mucha piedra, al final una puerta se te abre. Pues es que ni eso, no. Sí, fue facilísimo. En ese sentido, fue todo como fácil. Muy orgánico. Y cuando se empieza como a tomar forma ese proyecto y os lo proponen, ¿vosotros siempre sois los dos únicos guionistas como autores o en un momento dado dicen, o vosotros, podéis decir, oye, queremos un punto de vista externo, involucrar a alguien, o los productores dicen algo más cinematográfico? No. Nosotros creo que dijimos que no, igual ya lo dijeron ellos, si queríamos hacer... Sí. No, ni tan siquiera eso. O sea, no, porque además ya la primera versión de guión ya les pareció muy bien. David Serrano nos pidió un par de cambios, o 3 o 4, pero pequeños, algunas incluso detalles de diálogo, que nos pusimos de acuerdo muy fácil. El trabajo con David también fue muy fácil. Y sí que nos pidió, creo que es la escena inicial, la del aeropuerto. Ahí quería entrar yo. Por lo que dices, Cristina, hay como muy pocas versiones de guión. Sí, hubieron un par, yo creo incluso... Par o 3. Sí, incluso hubo una primera, porque MediaPro enseguida confió en nosotros. Nosotros en la primera reunión pensábamos que querrán meter un guionista o querrán, pero no. Ellos dijeron que esperaban que la hiciéramos nosotros. Sí recuerdo que hubo una primera idea de MediaPro que nos pidieron si fuera posible intentar buscar otros espacios, es decir, hacer un poco más extensa a nivel de espacio la pieza. Exacto, porque yo viendo la peli, a mí lo que me pasaba, que no es nada malo, pero como yo ya sabía que es una adaptación de una obra teatral, tú lo ves que es una adaptación de una obra teatral, porque normalmente las adaptaciones lo que suelen incorporar son más localizaciones, más personajes, más algo diferente que las diferencie. Y esta, excepto la secuencia inicial, que es lo que yo quería preguntaros, es toda en el mismo espacio y a tiempo real. Hicimos una pequeña prueba, pero realmente nos iba en contra de la historia. Okay. Porque hay algo que es una olla que hierve y que tiene que ver con el no podemos irnos de aquí. Porque si estuvieran todos en Barcelona, por decir algo, te cabreas y te vas.
¿no? Coges el niño y te vas. Y nos iba bien que no se pudieran ir. Entonces había algo que de tensión y todo, a la que intentábamos abrirlo, que lo intentamos, se desinflaba un poco el conflicto. Nos obligaba a hacer elipsis de tiempo cuando es una obra que precisamente, por lo que decía, funciona por acumulación y funciona por urgencias. Y fue la propia MediaPro, después de la primera versión, que dijo, mira, realmente, o sea, si nos ha funcionado esto, no... Tenemos que ser más fieles a la obra, al original. Y ser como muy teatral. Ok. Sí. Entonces, no me olvido de la primera secuencia, pero quiero intentar llegar de una manera así como orgánica. Muy bien. Entonces, escribís el guión, por suerte son pocas versiones. Sí, muy pocas. ¿En qué momento se decide que David Serrano va a ser el director? ¿Y cómo lo veis vosotros en el sentido, no de que os guste o no, sino que David Serrano es uno de los directores teatrales más conocidos o más respetados del panorama español? Entonces, que la adaptación, a ver si lo explico bien, que vuestra adaptación de una obra de teatro la acaba dirigiendo para el cine un director reconocido teatralmente, ¿esto cómo lo lleváis? Yo en realidad pensé que era como hiper ideal, porque era un perfil en realidad muy como nosotros. Bueno, nosotros no dirigimos cine, no lo hemos hecho nunca, pero que era un tipo que estaba muy cerca del teatro y muy cerca del cine, ¿no? Y del cine de comedia. Y además de la comedia. Y además un además un director que para nosotros era muy importante, sin miedo a la comedia. Entonces, pues viendo las cosas que él había hecho, que además ya nos habían gustado mucho, viendo además que también conocía mucho el tema teatral, la verdad es que nos pareció como en plan casi como el mejor que podríamos tener. Sí. ¿Y qué tal la relación con un director ajeno a vuestra obra? Porque luego la obra de teatro, claro, estaba dirigida por otra persona. ¿En algún momento se llegó a plantear, por ejemplo, que esa persona dirigiera, yo creo directamente? No, de hecho la obra de teatro en Barcelona la primera vez, que se ha hecho 2 veces en Barcelona, la dirigimos nosotros mismos. En Madrid la dirigió Tanzim Townsend. No, yo creo que ni se les pasó por la cabeza, porque no es una directora de cine. Realmente los directores de teatro en general, si no has trabajado, o sea, no es un cambio que se haga de manera tan natural como, por ejemplo, escribir cine y escribir teatro. O sea, hay muchos perfiles que pueden hacer las dos cosas. Pero en teatro es raro que alguien de teatro, o sea, ponete detrás, hay todo un tema técnico. A mí, por lo menos, se me escaparía mucho. O sea, pensaría, bueno, primero tengo que empezar por un corte o algo más cerca, ¿no? Poner a alguien que no ha hecho nunca nada, dirigir una peli con todo lo que comporta una peli de tempos, no sé. Hay pocos perfiles. Yo conozco pocos directores de teatro que sean también directores de cine. Sí, el Marc Grauet, potser. Sí, el Marc Grauet. Bueno, alguno hay, pero que en realidad hubiese sido raro escoger la persona de la obra de teatro, creo, no sé. Sí. No, yo creo que no se planteó. Yo creo que el nombre de David apareció muy ya al principio como idea en ese sentido. Y a nosotros tampoco se nos pasó en ningún momento por la cabeza proponer ni pensar en hacerlo nosotros. ¿Sí? No, que va. Vale, entonces aquí la pregunta incómoda. Claro, vosotros sois los autores de la obra, sois los autores del guión, con lo cual es todo vuestro, es vuestra criatura, ¿no? Y entonces se incorpora un director, pues eso, de renombre. ¿En algún momento hubo ahí algún choque de esto es mío, esto es tuyo, un choque de egos? Porque yo no conozco a David Serrano, pero quiero decir, entiendo que vosotros sois como los padres de esa criatura, entonces que venga alguien con un nivel igual o técnicamente superior porque ya ha hecho cine y de repente que diga, no, esto ahora es mío. Bueno, yo creo que siempre es decir, como ha sido una obra que ha rodado tanto, estamos muy acostumbrados a que la criatura haya tenido muchos padres adoptivos, vamos a llamarles así, es decir, no, porque la hemos visto pues en Atenas, la hemos visto en Roma, la hemos visto en Praga, la hemos visto, y ahí pues cada director ha hecho su propuesta, algunas pues que nos han gustado más, algunas que nos han gustado menos, pero es decir, ¿no? Yo en ese sentido sí que somos padres desapegados en ese sentido, ¿no? Y sí, no total. Lo hemos visto como... No, y con David nada. En realidad, es que te tengo que decir que hemos hecho 2 reuniones con él. Tampoco poco. Ha habido, ya te digo, nos dijo unas cosas concretas, que creo que algún gag le discutimos en plan, oye, este sí, otros le dijimos que no, y él aceptó bien. Él después en la peli ha hecho 2 o 3 cambios, pero que tampoco son enormes. No, yo igual lo que sí que siento que se me hace extraño viniendo más del mundo del teatro es como que de repente siento que hay algo que no es como mío.
pero no por el resultado, sino más por las promos, por todo, dices... O sea, parece que no, el mundo del cine te tiene más incomunicado, ¿no? De que dices, total. O sea, tienen los actores, ¿por qué no nos lo han dicho? ¿Por qué me estoy enterando por aquí, no? O por qué... Esto sí que se me genera raro porque sí que siento Laponia como un hijo, ¿no? Y pienso, hostia... que si tienen ya a mi hijo, ¿por qué no me dice? Que no cuesta nada hacer un mail. Y sé que no hay ninguna mala intención, es sencillamente que la industria del cine funciona así, yo ya les he dado el texto, pues ya no. Ya está, ya ahora vamos al siguiente proceso y vuestro trabajo está hecho. Sí, eso sí que me genera un poco de pena de decir, pero yo también quiero ser de esta familia, pero realmente, como no estás en el rodaje, supongo, y no tal, pues a veces sí que sientes un poco como, ay, bueno, no sé, igual... Sí, es verdad. Yo igual creo me hubiese gustado llevar a mis hijos a algún paripé, aunque fuera pequeño, ¿no? Y decir, mirar, la mamá estrena película, ¿no? O sea, a Málaga no fuisteis, por ejemplo. No. Yo creo en eso. Sí que es verdad que el teatro sí que pone muy el foco en el dramaturgo. Es decir, es verdad que normalmente, pues es decir, cuando en las marquesinas, ¿no? Pones el título de la obra y abajo el autor, y luego dirigido por, ¿no? Pero es verdad que en el cine este orden se invierte. Y entonces es verdad que al ser, en mi caso, mi primera película, no ya lleva unas cuantas en ese sentido, es verdad que hay ese primer choque, ¿no? Porque de repente la autoría cambia, cuando la autoría siempre ha quedado como muy clara, ¿no? En teatro está como muy clara de quién es la obra, ¿no? Y es verdad que en cine la importancia del guionista... está recolocada, está en otro sitio. Es verdad. Ese sentido. Y también depende del proyecto, porque hay proyectos en los que los guionistas están más involucrados, yo que sé, pues tanto en rodaje como incluso a veces en montaje, que dan notas y tal, o en producción, y luego otros que realmente se desvinculan. Vosotros, por ejemplo, por lo que decís, no asististeis al rodaje ni algún día, o visteis los dailies en algún momento, nada. No, porque no lo preguntamos, porque hay que decir que Marc y yo somos como muy discretos y somos catalanes. No queremos molestar, y cuando nos decidimos a decir, oye, ¿por qué no mandamos un mensaje? Que igual podríamos ir un día con nuestros hijos o solos, pero nada, ahí a no molestar, a decir hola y que vieran las cámaras, y un mundo que para nosotros estaba más lejos, o ir nosotros solos o lo que sea. Cuando lo preguntamos ya era como demasiado tarde, ay, perdón, es que quedan 5 días y tal. Y, un rodaje rápido, en el fondo. Sí. Es decir, ensayaron antes, pero el rodaje como tal, yo creo que fueron 2 semanas, algo así, es decir, venían con mucho curro hecho, entiendo. Y claro, al ser solo una localización, 4 actores, es decir, yo creo que el rodaje fue... Pero bueno, sí, es verdad que el punto de vista de repente cambia, ¿no? Además, por ejemplo, en teatro sí que hay esa cosa un poco de... Cuando trabajas con autores vivos, ¿no? Estás como normalmente, como muy pendiente de... Te funciona, he propuesto este cambio, he propuesto, ¿no? En el cine, claro, es tan grande, también entiendo la cantidad de gente opinando que debe haber. Claro, ¿no? O sea, ahí de repente supongo que también incluso como, pues mira, a partir de aquí ahora la pelota es mía y deja que yo, ¿no? Enceste, ¿no? Y yo creo que también nos pasa un poco más porque no es solo un guión nuestro, es una obra nuestra. Total. Entonces esto todavía te da una cosa más de, no sé, y a veces pienso, claro, es como si a mi hijo lo fichan por el Barça y a partir de que lo fichan ya no me dejan decirle nada. Claro. Y digo, oye, que es mi hijo, ¿no? Un poco eso, ¿no? Que dices, no sé, pues si va a jugar un partido quiero ir venir a verlo. No, y además una obra, insisto, que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Es decir, en 2019, y tienes un poco la sensación que siempre están pasando cosas bonitas. Es decir, este septiembre, por ejemplo, estrenamos en París, que me parece un locuro. Es más que estrenamos en París. Estrenamos en París con... Sí, con el de Laporte y el ¿cómo se llama? Siempre nos falta el segundo. Sí, los del Conde de Montecristo. Los del Conde de Montecristo. Muy bien, joder. No, es un súper estreno en un teatro, en el Teatro de la Renaissance. Es un mega estreno que nos hace como súper felices, ¿no? Entonces como que lo sentimos como muy... Exacto, es decir, que han pasado como muchas cosas, por tanto es como pues lo que dice, ¿no? Nuestro hijo que como que va creciendo y va por etapas, ¿no? Bueno, supongo que hay un punto también de, no de involucración, pero de... Como autores de la obra teatral estáis como muy encima de todo y supongo que a medida que cambia, yo que sé, de ciudad o así, podéis ir retocando cosas que vais viendo, podéis ir añadiendo, matizando. En el cine es lo que decías tú, es como aquí tiene su texto, señora, muchas gracias. Y sí, eso ya me avisa. Bueno, y también es verdad que, claro, hemos visto esta obra, primero porque la dijimos, pero luego la hemos visto tantas veces, nos la sabemos
tanto ya en ese sentido, ¿no? Es decir, hay tan poca distancia, porque a veces escribes un guión, lo dejas y al cabo de 3, 4 años alguien te lo coge, alguien te lo monta, lo que sea, ¿no? Pero estás como más distanciado, incluso se han cambiado cosas, ¿no? Pero claro, o sea, con Laponia es un texto que lo hemos mamado tanto, lo hemos visto tanto, que yo, pues eso, vamos a Praga y yo puedo ver perfectamente la obra en checo, que sé exactamente en qué réplica están y puedo incluso darme cuenta si han quitado cosas. Es decir, aquí había un gag, que en la versión italiana y en la griega rieron y aquí de repente, ¿por qué no ríen cuando este está diciendo esto? Aquí o la traducción está mal o han cortado algo. Porque esto no está bien, aquí había un gag. Y claro, por tanto... Pero también al revés, por ejemplo, ahora por decir un ejemplo, en Madrid Amparo Larrañaga añadió un gag maravilloso que decía... Ay, le van a dar a la niña frutas escarchadas de regalo. Sí. Y entonces ella decía que le regalan a la niña lo que nosotros le quitamos al roscón de Reyes. Y era un gag muy chulo y lo hemos añadido en todos los... Eso lo hacemos también. Pero está en la peli. Claro, está la peli, claro, porque es que estaba en la obra y como nos gustaba, lo hemos ido por... Sí, está en muchos montajes, ya lo hemos incorporado fijo. Mira, entonces conectando con eso que dices de Amparo Larrañaga, aquí otra pregunta ahí incomodilla. Vosotros como autores de la obra, claro, elegís o tenéis un reparto, ¿no? Entonces, pues sin entrar aquí ni en detalles ni en polémicas, pero claro, cuando veis la peli es un reparto que no habéis escogido, que la veis, que seguro que está fantástico y tal, pero a veces, ¿qué sentís con el hecho de decir, hostia, yo quizá a este actor o a esta actriz... No hemos escogido ningún reparto nunca de Laponia. Tampoco, de la obra tampoco, ¿eh? Tampoco. Nunca. Sí, somos un poco pringados. No, porque en el primer caso, cuando se montó aquí en Barcelona, Jordi Casanovas, que es también un poco el alma mater también de la pieza, porque es un encargo que viene de su productora y tal, y va hablando un poco de cómo plantear una comedia en ese sentido. Y la productora ya tenía, en principio, ya tenía en mente actores y tal. Y en Madrid la productora también la compra a Pedro Larrañaga y lo monta con su elenco. Es decir, nosotros ahí no hemos hablado nunca de casting. En otras cosas que hemos hecho de teatro, pues sí, seguramente pues hemos escogido, porque pues que hemos trabajado mucho y en muchas historias sí. Pero en este caso concreto, en el de Laponia, yo creo que nunca hemos sugerido un solo actor. Como mucho alguna sustitución. Porque se han visto desesperados y han dicho, ¿se os ocurre a alguien? Y entonces sí, pero sí, es verdad, poca cosa. Vale, ahora sí, vamos a la primera secuencia. Uh-huh. Claro, viendo la peli, al final, pues lo que decíamos antes, ¿no? Es una peli como muy teatral porque es un escenario y de repente la primera secuencia es como la más cinematográfica total. De todas. Sí, casi sí. Y no lo digo como algo malo, pero casi la única, en el sentido de a nivel de estilo. Uh-huh. Esa secuencia, ¿cómo surge? ¿De quién surge? ¿Y cómo se plantea? Porque, si te soy sincero, yo no sé cómo el punto inicial de la peli, que es lo de la niña, no sé cómo se cuenta en la obra. Es que en la obra empieza en media res. Okay. O sea, la obra empieza con ellos dos, con los dos finlandeses, bueno, el finlandés y la hermana, diciéndole... la niña se ha pasado, nos van a dar la noche y ahí no le tendría que haber dicho que Papá Noel son los padres. O sea, empezamos en media res en el conflicto ya hipercrispado. Claro, que el conflicto ya ha pasado. Ya ha pasado, sí. Y de hecho hay una mancha en la pared porque representa que el niño ha tirado el gernequeito, la sopa de guisantes a la pared y están limpiando el caos. Sí, pero es verdad que aquí era bonito enseñarlo y se podía hacer una imagen visual para verlo. Claro, porque aparte es eso sin diálogo, es un montaje que está ya concebido con música, con casi mudo, ¿sabes? Es más, es una pieza muy cinematográfica. Sí. ¿Y eso de quién fue idea? ¿Fue idea vuestra al inicio, el trasladar esa primera secuencia de alguna manera y luego la modificaron? Yo creo que nosotros sí que teníamos, porque en la primera versión sí que teníamos, si no me acuerdo mal, una versión en la que llegaban ellos del aeropuerto, hacíamos un poco de recorrido. Y yo creo que fue David quien lo propuso en un supermercado, creo, que iban a comprar como comida y tal, y que ahí se encontraban al Papá Noel y que entonces ahí se sí, el niño tiraba los productos de las estanterías. Armaba como una super pataleta, rabieta en el supermercado. Y después lo cambió al aeropuerto, supongo que porque era más bonito cinematográficamente. Sí, y más directo, yo creo, además. Más directo todavía, sí. Llegada, conflicto y que empiece la peli, ¿no? O sea, y en ese sentido yo creo que funciona mucho. Porque lo que sí que teníamos claro todos, tanto nosotros como David, es que en el fondo no podíamos dar mucha cosa a los niños.
por un tema de que no pareciera una peli infantil. ¿No? Los niños en la obra de teatro los niños no salen, están absolutamente no encerrados en las habitaciones, okay. No los vemos en todo el rato, los oímos en algún momento y tal. Y sí que pensábamos que estaba bien, sí que añadimos que es distinto de la obra de teatro, evidentemente, y nos gustó mucho, incluso nos emocionamos cuando lo pensamos que en la última escena estuvieran los niños y se cogieran como de las manos para ver las auroras. Para ver la aurora boreal. Bueno, spoiler que te cagas, pero bueno. No, bueno, tampoco es una peli de giro dramático. No, pero mira, de hecho hay una cosa del final que me gustaría comentar, sin hacer spoiler, pero antes es con este nuevo inicio, a mí me ha parecido, volviendo al tema inicial, que es súper español, porque lo que hace el niño, solo lo haría un niño de España. ¿Sabes? Yo creo que un niño nórdico o incluso europeo no hace eso. No, y en cambio yo lo veía y digo, estos de aquí, sí, seguro. Sí. Entonces, el final, sin hacer ningún spoiler, pero bueno, la peli, lo que decíamos antes, ¿no? Va derivando de esa comedia, van saliendo como muchas cosas internas de personajes, entonces va derivando hasta algo que ya se plantean como unos conflictos y unas decisiones que se han de tomar, pues, muy fuertes. Pero el final, como tal, esas auroras boreales, está inconcluso o está como dejado ahí apuntado a propósito. Eso es así, quiero decir, es como que cada uno se piense lo que van a hacer esos personajes, lo dejáis como, bueno, nosotros no juzgamos, como... ¿Qué intención hay ahí? Nosotros en realidad creo que tenemos, si piensas distinto, Marc, me rectificas, pero creo que tenemos, o sea, no queremos nunca como dar una lección al público. Entonces no queremos como posicionarnos... Porque en realidad todas las posturas, no de hecho también lo hicimos con otra obra que tenemos que se llama Terapia Integral, intentar entender también la otra postura que muchas veces no es la nuestra, ¿no? Y en ese sentido queríamos como una cosa más... la obra de teatro en ese sentido es igual, acabamos también con la aurora boreal. Y después hay algo que también nos parecía bonito, creo, de la magia está, ¿no? O sea, aunque sea en la aurora boreal, ¿no? Sí, hay algo ahí un poco, muchas veces parece que no, en el final hay un poco la tesis de la pieza y de hecho con Chris los finales siempre nos cuestan, sí. Porque es verdad que abrimos melones y estos melones a nosotros nos gusta abrirlos y nos gusta jugarlos, pero no encontrar una conclusión a ese melón, sino que ese melón abierto llegue al público y que el público, ¿no? se lo zampe. Y una de las cosas con las que nosotros jugamos es siempre cuando escribimos es que yo pueda empatizar con todos los personajes. Es decir, que yo pueda pasar de estoy de acuerdo con esto, ay mierda, pero ahora estoy de acuerdo con esto, sí. y cómo conviven las dos cosas y encima, ¿no? De repente también creo que esto me está funcionando, ¿no? A nivel de razonamiento Entonces, en ese sentido, el final sí que evocaba cierta esperanza en la magia, pero una magia distinta, obviamente, en ese sentido. Pero también había el personaje de Olavi, ¿no? Que de repente es el más racional, pero que apunta también hacia una necesidad que tenía él, ¿no? Cuando era pequeño, de cierta creencia por una ausencia y tal. Entonces, bueno, sumamos un poquito todos estos elementos y nos dio un final que a nosotros nos gustaba mucho porque no era excesivamente cerrado. De hecho, incluso en la versión teatral, como nota, había cuando se oyen unos cascabeles. O sea, como de fondo, ¿no? Es decir, incluso jugábamos... Igual ha pasado. Exacto, ¿no? Entonces, que, por cierto, en un montaje de Grecia hacían un final preciosísimo. Cuando estaba bajando la luz, se encendía la chimenea y caían unos pies de Papá Noel y se hacía el oscuro. Y nos puso la piel de gallina porque había algo de... Igual sí. Era bonito, sí. Se dejaba aún más abierto, ¿no? Sí. El director decía, es que si vienen niños... Lo hizo por eso. Quiero que de repente diga, vale, hostia, o sea, lo he pasado mal, pero está... O sea, no hundirles la vida, ¿no? No hundirles la vida, pero existe, ¿no? Y sí, en ese sentido, estos finales un poco más abiertos, que dejan más preguntas que respuestas, a nosotros nos gustan mucho. Yo soy partidario muchas veces de estos finales, pero hay veces en los que cuando
los conflictos son como tan intensos y tan reducidos a un espacio, unos personajes, es como, hostia, yo te dejo aquí la bomba, ¿sabes? La suelto y aquí luego ya cada uno con su historia. Bueno, yo tengo que decir que a mí me gusta dejarlos abiertos ideológicamente, pero Sí, no de trama. No de trama, ¿eh? Exacto, Estoy de exacto. acuerdo, No de trama, Sí, pero sí. de trama no está, No, está de abierto. trama está Totalmente de cerrado. acuerdo. A mí me da Ideológicamente. rabia cuando es abierto de trama, porque pienso, hombre, no, si me has construido quién va a ser el asesino, dime quién coño es el asesino, no me te jodas. vayas a- No me times. Sí, sí, piénsalo yo me- tú en tu casa, ¿no? O sea, me das... Me refería al concepto que apuntabas tú de, bueno, que abrías un melón, entonces que cada uno, ¿sabes? Sin juzgar, Sí, opine pero, o exacto, crea. ¿no? Un melón temático en ese Sí. sentido, ¿no? Es decir, los recorridos de los personajes. Y en ese sentido, si hay cosas abiertas, hay Laponia 2, que se llama Victoria, que está en Madrid. O sea, la segunda parte ya está escrita y ya está estrenada. O sea, que... Pero sí, es verdad que esta cosa un poco de plantear como dilemas y dilemas... pues que también son un poco nuestros, ¿no? Porque nosotros en el momento en que escribimos Laponia somos padres primerizos que nos estamos, ¿no? Que nos... Con niños de 5 o 6 años que están con y el que de tema de repente Papá Noel. Exacto, ¿no? Bueno, en nuestro caso en realidad eran más los Reyes Los Magos, Reyes lo que Magos, pasa es que sí. escogimos un Papá Noel para que fuera una cosa un poco más... Bueno, también porque... Más universal también. Sí, total. Sí, porque nos unía con el tema de Finlandia, era como que nos iba muy bien porque en realidad Reyes creo que es una cosa hiperlocal, o sea, hace en pocos sitios. Bueno, en Latinoamérica también. En Latinoamérica, sí. Pero sobre todo es España. Sí. Mm. Bueno, nos parecía como que era más simbólico. Y ahora lo está... bueno, sí, claro, en realidad cuando alguien nos contó esto de que no escondían a sus hijos porque la sinceridad... Había algo que a nosotros también nos conectaba con eso, porque nosotros también tenemos una relación con nuestros hijos súper sincera, o sea que nosotros estábamos jugando, nosotros los dos hemos hecho Reyes y hemos intentado alargarlo y todo con nuestros hijos, pero sí que es verdad que con nuestra manera de educar a nuestros hijos también cabría esta manera de hacer, ¿no? Y bueno, un poco... En realidad son nuestras contradicciones, ¿no? Y también creemos, pensamos en lo de la picaresca y también creemos, hostia, delante de mi hijo no me puedo colar en el autobús, ¿no? Sí, o también, ¿no? A responder a preguntas, quizá los Reyes es menos incómodo, pero el cielo, ¿no? De repente, o sea, hostia... ¿Cómo, no? Yo tenía muy claro de repente que no hablaría del cielo a mi hijo, pero cuando de repente se murió, ¿no? Un familiar y con 4 años te dice dónde está, piensas, coño, o sea, Sí. en el cielo. O sea, de repente dices, ¿qué mierda te voy a decir ahora? Que ha desaparecido, o sea... Además son como ideas que no cuadran, porque yo se murió mi padre de repente, que mi hija tenía 3 años y además lo iba a buscar cada día a la tarde al cole y tal, y le dije el rollo de la estrella, porque además como fue de golpe no tenía nada, no tenía previsto el plan y le acabé diciendo creo que está en la estrella y me dijo, pero tiene cocina. Y pensé, claro, es que estamos aquí en un terreno muy pantanoso, práctico sí. y le estoy metiendo aquí una mística ahora que ella no sabe dónde meterla. Total, es que aparte es muy complicado porque yo viendo la peli a mí se me asaltaban preguntas y es que hay una cosa de los personajes que decíais que está bien, que es intentar ponerse en el lugar de cada uno y yo veía a Olavi y pensaba, tío, esta frialdad que tienes cuando tu hija crezca porque ahora es la Navidad, pero cuando te empiezan a preguntar por el sexo... No, a eso ver lo cómo tiene sales claro. de ahí, ¿eh? Pero no, o sea, Bueno, lo que pero es un tema incómodo. En general, los total. padres y los hijos es un tema incómodo que sobre todo con nuestras generaciones, con nuestros padres. Entonces, yo pensaba, hostia, cuando te vengan con 13, 14 años y te empieza a preguntar según qué, a ver cómo sales de ahí con tu sinceridad. O sea, Olavi le pondrá un diagrama, mira, o sea... Una enciclopedia. Esto, mira, esto por aquí, esto por allí... Pero sí, claro, era un poco eso, ¿no? Es decir, yo creo que la pregunta del Papá Noel, ¿no? De quién son los padres o no, o sea, es quizá de las menos incómodas, pero es verdad que abre, ¿no? Un abanico a pues eso, ¿no? Bueno, para nosotros es un poco un MacGuffin, ¿no? Sí, como una excusa. Sí, Una un excusa. detonante para jugar y Sí. después ir a otros temas más profundos de realmente cuando mentimos y cuando no. Y... Sí. Y cuando nos mentimos también a nosotros mismos. y cuando mentimos a la pareja y por qué ocultamos cosas, por qué no, de repente hay todo, bueno, había, pues bueno, ¿no? Hablar un poco de eso, ¿no? De, vale, miento a tu hijo, pero también te estoy mintiendo a ti que eres mi pareja, cuando te oculto que no soy esto o no hago esto o no hago aquello, ¿no? En ese sentido. Es verdad. Y entonces, para ir cerrando, a nivel técnico, porque al final esto es exigencias del guión, a nivel de guión, el trasladar una obra de teatro a un guión cinematográfico, a nivel de curro, ¿cómo os dividís eso? Quiero decir, uno escribe o escribir los dos a la vez, juntos, uno se pasa una cosa, uno se pasa otra, quién decide los personajes, no sé si me explico, ¿eh? A nivel de dinámica. Sí.
seguimos Es que la verdad no es que nos fluye mucho, Sí. casi un poco mágicamente, porque ahora finalmente ya somos amigos, pero empezamos trabajando juntos, nos conocíamos de hace muchos años, Sí. pero tampoco no... Y de repente yo siento que hay algo que nos fluye mucho. Nosotros lo que hacemos es hablar muchísimo antes de temas y mucho de nuestras vidas personales también, de pues me dijo, pues mi madre hace, pues y yo hay una en el cole que hacen no sé qué. Hablar muchísimo. Después, a partir de aquí, creo que el segundo paso más o menos que hacemos es configurar los personajes y después intentamos tirar una trama que en realidad ya estamos muy dispuestos a después cambiarla. Entonces, claro, en realidad en Laponia el trabajo grande lo hicimos escribiendo la obra de teatro, pero en realidad casi que es lo mismo. Lo que hacemos es escribir 10 páginas uno y después 10 páginas el otro, continúa. Y Reescribe las con primeras. derecho a reescribir las otras. O sea, cuando yo le paso las mías, él puede escribir sus 10 y reescribir las mías. Hostia, para mí eso me parece increíble, porque así como es un método de trabajo que utilizan muchos co-guionistas, en películas como un poco más, digamos, lineales de estándares, que a lo mejor tus primeras 10 páginas es como una presentación, hay no sé cuántas localizaciones, aquí es que es todo diálogo, entonces, claro, cuando acaba uno empieza el otro, a eso me... Pero nos pasa una cosa preciosa, que es que al cabo de un tiempo vamos a ver la obra y digo, hostia, este gag que pusiste aquí, Mar, ¿cómo funciona ahí? Me dices tuyo. Ah, ¿en serio es mío? Sí, o al revés, ¿no? Esto, no, hombre, no, esto es mío. Pero digo, pues ¿cómo puede ser tuyo? Si esto lo hice pensando en mi novio, ¿no? Y nos pasa que llega un momento que ya no sabemos bien que es que supongo que en el fondo tenemos una manera de dialogar que bastante parecida y también un sentido de la comedia. También hay algo siempre de respeto hacia el otro que tiene que ver con la admiración al otro, que creo que es necesario para coescribir, porque a mí nos puede pasar que yo veo un gag de Mark y pienso, esto no me gusta, pero sé que se lo ha puesto él, va a funcionar, y realmente después llegas al teatro y funciona, ¿no? Hay también un punto de decir... bueno, ¿Estamos juntos en esto? Yo no lo pondría, pero sé que es un tipo de gag que si él lo ha puesto funcionará, ¿no? Sí, yo creo que estoy 100% de acuerdo, es decir, en esta idea de la confianza absoluta, ¿no? A mí también me pasa, yo esto lo veo menos, pero si lo ha puesto, confiemos. Y después es lo mejor de la obra. Con Chris siempre es eso. No, pero es verdad, hay algo ahí. También es verdad que la primera vez que empezamos a escribir, yo me acuerdo mucho que de las primeras cosas que leí de Chris era, bueno, de Laponia, cuando estábamos escribiendo el momento de la disertación sobre la magia, que yo estaba ahí y pensaba, wow, me pongo las pilas o a nivel de decir, me encanta el diálogo que ha escrito y tengo que ponerme muchísimo las pilas para estar a la altura de esto, que me parece que funciona muchísimo, ¿no? Y esta cosa, este tenis es muy divertido, la verdad. Qué bien. Sí, guay. Muy bien. Ahora ya no pienso eso porque ya está. No, Porque ya me ha superado, me ha superado. No, porque hay algo muy chulo ahora de mucho relax, que a mí también eso Sí. es muy guay. De repente es, oye, tira tú, tiro yo, haces tú esta versión, ya lo hago yo. Sí. Con la confianza de que el otro se la leerá y dirá, ok, está bien. También es verdad que el teatro te permite luego mucho en ensayo modificar cosas. Que el cine sí que no. Ahí sí que es una de las grandes diferencias. Nosotros normalmente cuando llegamos con un primer texto con los actores en un primer día de ensayo somos ultra conscientes que van a cambiar cosas y que vamos a modificar, y si la obra la dirige Chris, como ha pasado pues con Victoria, ¿no? Pues yo sé que Chris va a gustar tal, y si hay alguna cosa como muy tocha, me da bien, Marc, hemos optado por hacer esto. Pero, o incluso reescríbeme esto. Exacto, que no nos acaba de funcionar esta escena. Muy bien. Y así a nivel de pareja artística, ¿qué es lo próximo? ¿Estáis con algún guión más? Quiero decir, ¿tenéis en mente alguna peli más? ¿Ahora se ha picado el gusanillo? ¿Seguís solo con teatro? ¿O? Bueno, tenemos ganas de hacer... hemos como empezado un proyecto como de serie. Sí. Y es verdad que estamos hablando también de nuevos proyectos de teatro, porque Victoria la hemos estrenado este año. O sea, fue en septiembre, octubre que estrenamos la segunda parte, que la escribimos en verano pasado. Y sí, la verdad es que tenemos como muchas ganas de continuar. Un proyecto de serie nos gustaría, porque nosotros trabajamos en la serie TV3 desde hace muchos años, y hacer algo de serie propio es un poco como que nos falta y nos gustaría. Sí, total.
Sí. La última, yo quería preguntaros, es una cosa que me pasó viendo la peli. Yo personalmente he asociado siempre las pelis que transcurren Navidad con la época navideña, entonces se me hacía como súper raro. La peli estrenada el 1 de abril. Ya. ¿Cómo veis eso de vosotros? Porque ya es la trayectoria de la obra de teatro, que daba igual, pero eso de hacer una peli navideña y que se estrene en abril. Yo supongo que está hecho precisamente para que no se entienda que es una comedia familiar navideña. Porque claro, es una peli navideña, pero no es el target de la comedia No es el navideña. target. Sí. No, claro. Te tengo que decir que además la obra, que se ha hecho tantos años en Madrid y tal, se ha hecho poco en Navidad. Sí, ¿eh? Sí, porque además en Madrid, en el momento que iba mejor, tuvieron que parar porque Amparo Larrañaga la tuvieron que operar del corazón y se petaron la Navidad. O sea que en una de las temporadas, igual eran 3. Pero no es una obra que se haya hecho mucho en Navidad. En Barcelona el año pasado se hizo en mayo, junio. Sí, también. Sí, nos hemos acostumbrado también a que no sea en Navidad. Pero bueno. Sí, sí, supongo que también que por cuestiones, yo que sé, también Claro, de agenda, Málaga, se nos escapa sí, también un poco lo de exacto, las aquí producciones no. de cine, cómo funciona. Muy bien, pues nada, hasta aquí Laponia, que la gente la disfrute. Muchas gracias por estar A aquí ti. en Exigencias del Guión y nada, mucha suerte. Muchas Gracias a gracias. ti. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización Emilio Martínez Borso. Diseño gráfico Jorge Espejo. Música Ana Álvarez Prada.